tardes, hermanos y hermanas, todos en esta tarde, ¿cierto? Seguramente los hijos de Dios en su hogar, reuniéndose para aprender de la palabra. Eso es lo que debemos hacer. Tal vez no podamos todavía ir a un templo, ¿cierto? Pero cada hogar se ha transformado en una casa de oración, donde se aprende de la palabra de Dios, donde se alaba también a nuestro Señor. Y eso es lo importante, ¿ya? Que cada uno de nosotros podamos ir creciendo espiritualmente, renovando nuestras fuerzas a través del conocimiento de la palabra, ¿ya? Que el Señor les bendiga mucho, que les dé fuerza, que les dé salud, para que puedan salir adelante, ¿ya? Y no digamos que momentos difíciles, son momentos que están en la palabra y que tienen que suceder. Nosotros como hijos de Dios debemos estar firmes en la palabra y firmes en nuestra fe, ¿ya? Y si vienen complicaciones como la que hoy estamos viviendo, nosotros sabemos que eso está anunciado. Así que no nos debe extrañar, solamente pedirle a Dios que nos fortalezca, porque nuestra vida no está aquí. La vida es esa otra vida a la que nosotros aspiramos. Esa que nos tiene prometido, ¿cierto? Que nuestro Dios, que nos tiene un hogar preparado para todo aquel que ha aceptado a Jesucristo en su corazón. Que el Señor les bendiga. Amén. Así como decía mi mamá, ¿cierto? Nuestra pastora, es muy importante que en todo tiempo nosotros podamos estar alabando al Señor, dándole gracias, que podamos estar pegados a la vid verdadera. Amén. Que es Cristo. Amén. Que tengamos la armadura de Dios puesta en todo momento, que estemos preparados, porque los días son malos. Nosotros sabemos que en la sociedad hay mucha maldad y que en el mismo ser humano y en nosotros mismos, en nuestra carne, ¿cierto? Hay también maldad que muchas veces, ¿cierto?, puede ser tentada, pero la palabra de Dios nos dice que nosotros hemos vencido, ¿cierto?, al mundo porque estamos con Cristo y Él ha vencido. Y si Él ha vencido, ¿cierto?, nosotros también seremos más que vencedores. Amén. En Cristo Jesús. Por eso, hermanos, es importante que nosotros estemos aprendiendo de la palabra del Señor, porque esta es nuestra espada con la que nosotros podemos defendernos. Recordemos que estamos en una guerra espiritual día tras día, ¿ya? Y nosotros somos tan fuertes como nuestra parte más débil de nuestra armadura. Meditaba en esto, ¿cierto? Que cuando Pablo nos llama a que tomemos la armadura de Dios, nosotros tenemos que tomar completa la armadura de Dios. Es decir, la espada, que es la palabra del Señor, el escudo de la fe, la coraza de la justicia, el yelmo de la salvación, el apresto por el evangelio. Todas estas partes nosotros tenemos que tenerlas, porque si nosotros estamos débiles en alguna de ellas, por ahí vamos a ser atacados, ¿cierto?, por Satanás. Así que así como Pablo asemejaba, ¿cierto?, nuestra vida a la de un soldado, nosotros el día de hoy también tengamos toda esta armadura puesta en todo momento, para que no caigamos, ¿ya? Y para que podamos seguir a Cristo como nuestro capitán. Que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor sea bendiciendo, ¿verdad?, a cada integrante de este cuerpo de Cristo, este cuerpo que está distribuido, gloria a Dios por esto, por diferentes partes del mundo, porque se ha cumplido y se está cumpliendo día tras día, y nosotros somos parte activa de esto, de que la ordenanza que Jesús dijo, les dio a sus discípulos de ir y predicar el evangelio del reino. ¿Por dónde? Por todo el mundo. Amén. Por testimonio, dice la palabra de Dios, a todos los gentiles, y el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Entonces, nosotros formamos parte de esto, formamos parte de esta ordenanza, de esta profecía que hace Jesús y de esta ordenanza a sus discípulos, y el día de hoy también, por la gracia y la misericordia del Señor, estamos envueltos en esto y estamos también compartiendo parte de la palabra de Dios para llevarla allá hasta su hogar, donde usted se encuentre. Queremos llevarle la palabra para que podamos entender cada día y comprender día tras día cuál es la voluntad de Dios para nuestros tiempos.
fue la voluntad de Dios hecha ya por muchos hombres, por muchas mujeres a través de los siglos, y hoy es nuestro tiempo. Hoy es el tiempo en que nosotros también debemos dar a conocer esta palabra que es verdadera, esta palabra que no la podemos cambiar, no la podemos quitar, no le podemos agregar ni una A ni la Z, no le podemos agregar nada, sino que tenemos que darla a conocer tal cual como está escrita en las Sagradas Escrituras. Bueno, así también como vamos a compartir la palabra en breves minutos más, también vamos a alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Amén. ¿Y cómo lo haremos? Con alabanzas, con cánticos, ya que Él se merece toda honra y toda gloria. Muchos no entienden esto de la alabanza, muchos no entienden esto de la honra que debemos dar a Dios, porque muchas veces ni siquiera las personas entienden de quién es Dios y no saben de esto. ¿Cómo van a entender? ¿Cómo van a comprender? ¿Verdad? Si la labor es nuestra de predicar la palabra, la labor es nuestra de darle a conocer el Evangelio. Y una vez que usted y yo prediquemos la palabra y que demos a conocer el Evangelio, ¿verdad? Es responsabilidad de cada persona si escucha la palabra y la lleva a efecto, la lleva a su vida diaria, si recibe a Cristo como su Salvador. La palabra del Señor nos ha encargado algo, nos ha encomendado de predicar la palabra de Dios en todo momento y en todo tiempo. Amén. Pero ahora está ahí la alabanza para ser interpretada, para ser cantada, para la gloria de Dios. Amén. El himno número 444. Hay una senda. Que el mundo no conoce.
cielo me llamó, fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo al cielo me llamó. Gloria a Dios por esta alabanza que nos recuerda de dónde veníamos y hacia dónde vamos. Y gracias damos a Dios, porque su palabra no ha faltado y por la misericordia del Señor, ¿verdad? Hoy estamos en este camino, estamos en esta senda, ¿verdad? Ya no estamos en el mundo, sino que la palabra del Señor nos dice que esas cosas ya son del pasado, más ahora, por la gracia y la misericordia de Dios, estamos en este camino, ¿verdad? Que el Señor, Él nos ha trazado. Él es el camino, como en muchas ocasiones lo hemos dicho. Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, les invito a que día tras día estemos buscando al Señor. Tengamos nuestro oído atento, estemos con nuestra mente abierta para recibir la palabra de Dios, porque muchas veces escuchamos la palabra, muchas veces escuchamos, ¿verdad?, lo que dice las Sagradas Escrituras, mas cerramos nuestro entendimiento. Oímos, pero cerramos nuestro entendimiento. Permite el Señor que cada día que escuchamos la palabra de Dios estemos dispuestos no solamente a oír, sino que a recibirla. Y cuando recibimos la palabra de Dios, permita, ¿verdad?, que cada uno de nosotros también realicemos o hagamos la voluntad de Dios, de nuestro Padre que está en los cielos. Como dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, es ahí donde está el consejo. Las ovejas de Cristo oyen su voz y le siguen, ya que Él se califica y llega a decir en sí mismo que Él es el buen pastor. Él es el buen pastor. Bueno, el buen pastor también nos ha dejado su palabra, nos ha dejado el consejo de la palabra, y en esta tarde también nosotros queremos compartir con usted parte de la palabra, de esta palabra que tenemos que darla a conocer en cada momento, en cada ocasión que tenemos la oportunidad. Tenemos como deber, como buenos obreros, como obreros de Cristo, porque esa es nuestra función, y para eso hemos sido llamados. Dice la palabra de Dios que hemos sido llamados como obreros. ¿Para qué? ¿Y qué hace el obrero? El obrero trabaja, el obrero hace una determinada labor. Esa es también nuestra labor en el Evangelio: compartir, entregar la palabra de Dios. Y en esta tarde vamos a leer un pasaje de las Sagradas Escrituras en el libro de San Marcos, capítulo 11, verso 15 en adelante. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Amén. Ahí está entonces el consejo de la palabra de Dios para nuestros tiempos. Es nuestra responsabilidad en este instante que usted está escuchando esto, de recibirla, y a la vez es su responsabilidad de llevarla a la práctica, de vivir de acuerdo a lo que dice la palabra. ¿Con quiénes llegó Jesús hasta Jerusalén? Llegó no con la multitud, sino que llegó con sus discípulos. De acuerdo a esto, Él se dirige al templo para orar, porque recuerda lo que dice la palabra, que mi casa será llamada casa de oración. Pero se encontró Jesucristo con una gran sorpresa, que muchos
en aquellos tiempos la habían convertido en cueva de ladrones. Y lamentablemente esta situación no terminó allí, aunque Jesús dice en la Escritura que Él volcó la mesa de los cambistas, los sacó del lugar, los retiró del templo, porque aquel templo era para alabanza de Dios, era para reunión, para que las naciones allí se congregaran y era una casa de oración. Pero muchos la habían convertido en cueva de ladrones. Allí se negociaba en la casa de Dios, en el templo de Dios se negociaba, se vendían palomas. ¿Para qué? Para ser sacrificadas. Pero allí había negocio. Más dice la Escritura que Él volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas y atravesó el templo. Lamentablemente, esto que hoy encontramos, este relato que encontramos en las Sagradas Escrituras, no terminó allí, sino que ha pasado mucho tiempo y el día de hoy nosotros nos damos cuenta cómo estas tradiciones siguen arraigadas en diferentes instituciones, en diferentes iglesias, y el Señor tenga misericordia de nuestros días, porque estamos en este lugar para anunciar, para dar a conocer la palabra de Dios, y estas tradiciones siguen apegadas aún en las iglesias que se dicen ser cristianas. Es así como en nuestros días, como en nuestros tiempos, encontramos que diferentes instituciones, diferentes iglesias están celebrando el Día de la Madre, están celebrando el Día del Padre. Usted encuentra a iglesias reunidas realizando estas actividades, celebran el Día del Niño, celebran el mes de la Biblia, celebran el Día del Pastor, y qué lamentable que incluso celebran el Día de Halloween. También hay instituciones, hay iglesias, y es lamentable ver cómo hombres que se dicen ser de Dios, como pastores que se dicen ser ungidos por el poder del Espíritu Santo, están allí celebrando la Navidad, están celebrando el Año Nuevo, y lamentablemente hay iglesias que son realmente casa de eventos. En esta tarde, así como en aquella ocasión, queremos dar a conocer este Evangelio, como la casa de Dios se había profanado, como la casa de Dios, como el templo que era dedicado a la oración, ya no era un templo de oración para las naciones, sino que al contrario era un lugar donde se realizaban uno y otro tipo de negocio. Iglesias hoy en nuestros tiempos celebrando el Día de la Madre, cuando esta es una costumbre de Grecia, que donde ellos celebraban a la diosa Rea, allí estaban celebrando a aquella mujer que era la madre de los dioses. Allí estaba, aquella mujer era la madre del dios Zeus, Poseidón, Hades y muchos otros dioses. También en Roma, cada 15 de marzo, se celebraba esta fiesta, ¿verdad?, en honor a Hilaria. El Día del Padre. El Día del Padre, una tradición católica que se celebraba cada 19 de marzo en honor a San José, que era el padre de Jesús, el padre adoptivo de Jesús. ¿Dónde está la base bíblica para esto? ¿Dónde está entonces la palabra que nos afirma que debemos celebrar el Día de la Madre, que debemos celebrar el Día del Padre? ¿Dónde está la base bíblica que nos dice que debemos celebrar el Día del Niño? Si cuando esto en 1956 por las Naciones Unidas fue declarado y fue decretado para que se celebrara el Día del Niño. ¿Dónde está con su base bíblica que debemos celebrar el Día de la Biblia? Cuando fue un 26 de septiembre de 1569, cuando se terminó de imprimir la Biblia del oso. Es por eso que se celebra el Día de la Biblia, porque de ese día se imprimió la Biblia del oso, y es allí que se tomó como tradición celebrar el mes de la Biblia en septiembre. Y de ahí que vienen las demás ediciones de la Biblia. El Día del Pastor. Si cuando esto
se realizó o se efectuó el día 31 de octubre, día que se recuerda cuando se promulgó las reformas impulsadas nada menos y nada más que por este Martín Lutero, que muchas iglesias veneran, pero falsamente este hombre estaba reformando o llevando a la reforma de la iglesia católica, no de la iglesia cristiana, no de la iglesia evangélica a la cual nosotros pertenecemos por la gracia y la misericordia de Dios. Halloween, otra fiesta pagana que muchos cristianos permiten que sus hijos estén celebrando, que los disfrazan y les dan permiso para que vayan por las calles pidiendo dulces, pidiendo golosinas. ¿Para qué? Para que el niño esté contento, no se sienta triste, pero sin embargo es una tradición pagana que se celebra cada 31 de octubre. Es una fiesta que tiene sus raíces en el país celta, donde se celebraba a Samaán y significa fin del verano. Navidad. ¿Cuál es la base bíblica para estar celebrando Navidad? ¿Dónde está escrito en la palabra de Dios que debemos celebrar la Navidad? Que incluso, lamentablemente, podemos ver como instituciones, como pastores, como iglesias, están con su viejito pascuero, están con su árbol de Navidad, con sus luces de colores dentro del templo, cuando la palabra del Señor dice claramente que mi casa es casa de oración. Ese es lo que se debe realizar en la casa de Dios. Amén. El templo que se ha dedicado para el servicio de Dios es casa de oración, Amén. lugar donde se alaba y se glorifica el nombre del Señor, no un lugar donde se lleva el viejito pascuero, no un lugar donde se pone un árbol de Navidad con luces multicolores. ¿Cuál es la tradición entonces que estamos siguiendo? El Señor tenga misericordia. Porque en estos tiempos vemos cómo esto lamentablemente en muchas iglesias se está realizando y muchos hoy ya se están preparando para realizar estas diferentes actividades. En Navidad, allí esta Navidad se celebraba en Roma y allí se estaba celebrando el solsticio. Y este era el nacimiento del dios Apolo. Año nuevo, esto fue instaurado o fue ya fijado con fecha, fue el primero de enero de 1582, donde se instauró por el Papa Gregoriano VIII. Allí se fijó el calendario gregoriano que hasta el día de hoy nosotros tenemos vigente. Y las iglesias están allí, las instituciones están permitiendo todas estas actividades. Hoy es el tiempo en que tenemos que dedicarnos al estudio de la palabra de Dios. Si hemos estado realizando estas fiestas o hemos estado realizando estas actividades, ya debemos de dejarlas de hacer. Nosotros, por la misericordia del Señor, ya hemos dejado de hacer estas fiestas, y el Señor tenga misericordia para que usted que está oyendo o que verá este video también deseche estas cosas. ¿Por qué? Porque la iglesia es templo de Dios, es casa de oración para todas las naciones. Gloria a Dios por esto. ¿Cuántas instituciones, cuántas iglesias hoy en día se han vuelto casa de eventos? ¿Y por qué le digo casa de eventos? Se han transformado en comedores, se han transformado en teatros, se han transformado en salas de azar. ¿Cuántas iglesias hoy en día son realmente comedores? Muchas veces se termina un servicio y allí mismo se hacen determinadas actividades. ¿Cuántas veces hemos visto en los templos cómo hay obras de teatro en los templos con iluminación de colores? Y estas no son más que costumbres mundanas, cuando la palabra nos enseña y nos dice que debemos de predicar la palabra de Dios. Esa es iglesia, esa es tu misión, esa es mi misión, de anunciar la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántas iglesias hoy en día se han transformado en salas de azar? ¿Cuántas veces no se han realizado diferentes actividades o juegos para reunir fondos, cuando la palabra del Señor dice que es casa de oración? ¿Cuántos artistas hoy en día venden la palabra de Dios? ¿Cuántos predicadores o cuántos hombres o mujeres que se dicen ser siervos de Dios
están cobrando por llevar la palabra o por ir a algún lugar, cobran para entregar la palabra, cuando la Escritura dice claramente: dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿Y qué es lo que damos de gracia? Es esta palabra que no es religión como muchos dicen que es religión. No, esta es una doctrina, la doctrina del Evangelio, el camino que Jesucristo Él ha dejado trazado. Gloria a Dios damos porque esta palabra se revela, porque esta palabra se muestra para que usted también llegue hasta su conocimiento y deje esas cosas pasadas. Recuerde usted que en Cristo somos nueva criatura. Amén. Y las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Amén. Si estás participando de estas cosas, olvídalas y desecha estas cosas, porque tenemos que caminar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y en el libro de Marcos, capítulo 7, verso 6, dice lo siguiente. Dice: respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hipócritas, les dijo Jesús, hipócritas eres cuando realizas estas actividades, enseñas mandamientos de hombre, enseñas lo que acuerdas encerrado en un determinado estudio o en una determinada reunión, cuando la palabra del Señor nos habla y nos enseña claramente cuál tiene que ser el mensaje que debemos entregar hoy en nuestros tiempos. No cobres por entregar la palabra de Dios, no transformes tu iglesia en una sala de teatro, no transformes tu iglesia en un evento. ¿Cuántas veces hemos visto cómo las luces de colores que son, realmente las vemos en las iglesias, y esas luces de colores están en las fiestas mundanas? Estamos trayendo el mundanismo a la iglesia, y esto tenemos que echarlo fuera. Bien dice la palabra de Dios: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y el libro de Marcos 7:13 dice lo siguiente: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Se da cuenta cómo la palabra nos descubre, cómo nos enseña, cómo quiere que dejemos esas cosas que traemos arraigadas del mundo? Porque hay tradiciones que están allí en la iglesia, y muchas veces la iglesia las realiza como que fuera algo normal, pero sin embargo la palabra hoy día nos enseña y nos dice que cuando enseñamos estas tradiciones somos hipócritas y estamos negando la voluntad de Dios, estamos invalidando la palabra de Dios. ¿Por qué? Por enseñar tradiciones, por enseñar costumbres que no tienen una verdad o una base bíblica. Tú que celebras la Navidad, tú que celebras y que repartas regalos, tú que celebras el Día del Pastor, tú que celebras el mes de la Biblia, la palabra del Señor nos dice que son tradiciones de los hombres, que son tradiciones, y con estas tradiciones estamos invalidando la palabra de Dios. No te opongas a la palabra del Señor, no te opongas a la palabra de Dios. Y en esta tarde, para terminar, quiero decirles lo siguiente. El libro de Josué, capítulo 24, dice lo siguiente: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien vaya a servir, porque yo y mi casa y los que estamos aquí serviremos al Señor. Amén. A Él serviremos. Las tradiciones de los hombres las olvidamos. Las tradiciones de los hombres debemos dejarlas atrás. No queremos invalidar la palabra de Dios, sino que al contrario, queremos hacer la voluntad de aquel que nos enseñó el Evangelio, de aquel que murió en la cruz y que derramó su sangre por usted y por mí. Que la muerte de Cristo no sea invalidada, que la muerte de Cristo, que la sangre que Él derramó allí en la cruz no pierda su valor, sino que al contrario, el día de hoy, usted y yo y cada uno de los que estamos en este lugar podamos cumplir con lo que dice la Escritura, que tenemos que ser sal de la tierra, porque si esta sal se pierde o pierde su sabor,
no sirve para nada, sino que solamente sirve para ser pisoteada por los hombres. Que cada uno de los que estemos escuchando la palabra de Dios, no seamos sordos a la palabra, sino que abramos nuestro corazón y estemos atentos al mensaje y al consejo de la palabra, cómo debemos de vivir y cómo debemos de actuar en este mundo que está perdido en la oscuridad. Y la palabra nos está diciendo que tenemos que ser luz en medio de la oscuridad y resplandecer para la gloria de Dios. Es la palabra la cual debemos obedecer, es la palabra la cual debemos de escuchar, no las tradiciones de los hombres, no esas tradiciones que nos llevan a la perdición, no esas tradiciones que ya me parece que muchas veces parecen bonitas, que muchas veces parece ser una buena actividad, pero sin embargo, dice la Escritura, que invalidamos la palabra de Dios. Dios sea bendiciendo su vida y escuche la palabra del Señor. Vamos a cantar nuevamente otra alabanza que ya está elegida, porque Jesucristo, porque Él se merece toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea todo honor y sea toda honra y toda gloria. Amén. El número 9 de la trompeta. El 9.
sea toda honor y toda gloria. Gracias damos al Señor. Amén. Gracias damos a Dios, porque Él nos ha protegido de todo mal y de todo peligro. Gracias damos al Señor porque el pan no nos ha faltado. ¿Sabe que cuando estoy hablando del pan, no estoy hablando de ese pan que es material, sino que estoy hablando del pan vivo descendido del Amén, cielo? gloria al Señor. Y Jesucristo, Él es el pan vivo Amén. descendido del cielo. La palabra del Señor dice claramente que no solo de pan vivirá el hombre, Amén. sino que de toda palabra de Dios. Y es lo que hoy día nosotros tenemos que anunciar, la palabra de Dios. No nos confundamos. Nuestro trabajo, nuestra labor, mi hermano, que tú estás ahí o verás este video, si eres creyente, si eres discípulo del Señor, más bien dicho, si eres discípulo de Cristo, porque muchos son los creyentes, muchos son los que creen, la multitud cree, pero no es discípulo de Cristo. Amén. Si eres discípulo de Cristo, vas a compartir el pan descendido del cielo. Amén. Compartirás la palabra de Dios. Pero si solamente eres oyente, si solamente eres creyente, la escucharás, pero no la vas a obedecer. Y eso te lo doy por seguro, te lo puedo afirmar, porque el discípulo es el que obedece la palabra. El creyente la escucha, pero no la obedece. No la obedece. Amén. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga. Y si aún no estás convencido de esto, pídele al Señor, ora a Dios para que Él te transforme tu vida, transforme tu mente, transforme tu corazón y pueda ser un discípulo de Cristo. Amén. A Él sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.